La Correctora. Bienvenidas y bienvenidos a La Correctora, este espacio para reflexionar sobre algunos mandatos patriarcales que se reproducen en discursos y declaraciones públicas. Las últimas décadas, el movimiento feminista en el mundo ha retomado fuerza y ha vuelto a poner en el centro de la agenda pública el derecho a una vida libre de violencias, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Todo ello no es más que una respuesta a los altos índices de violencias contra las mujeres en el mundo y a la urgente necesidad de cambiar roles y estereotipos de género que son causantes y perpetuadores de estas violencias. Tan solo en México, 11 mujeres son asesinadas al día en razón de género. La rabia e indignación frente a estos acontecimientos, así como las múltiples y diversas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, han provocado importantes movilizaciones en todo el mundo para exigir al Estado que de una vez por todas atienda de una manera inmediata y real esta problemática. Hemos visto ciudades de todo el mundo pintadas con consignas como "Vivas nos queremos", "Ni una más" o "Dejen de matarnos". La violencia de género no distingue latitudes, pues sin importar la nacionalidad, todas formamos parte de un mismo género que ha sido dominado a lo largo de la historia. Sin embargo, parece que muchas personas desconocen la historia de la lucha por los derechos de las mujeres, pues continuamos escuchando aseveraciones como "feministas las de antes" o "las feministas de antes luchaban por causas verdaderamente importantes". Es por ello que hoy venimos a desmitificar este insensato y temerario dicho. ¿Qué creen, mis queridos machistas renegados? Las feministas de antes protestaban igual o con más intensidad que las actuales. Ellas siempre buscaron maneras para manifestarse y hacer notar su voz. También, en cada época, ha sido criticada por exigir públicamente sus derechos. Son carentes de coherencia y conocimiento del pasado. Veamos. La primera ola del feminismo se remonta a finales del siglo XVIII y cuestionaba los roles asignados solo por ser mujeres. Las mujeres que aprendían a hacer cosas asumidas únicas al género masculino eran castigadas e inclusive asesinadas. En esta época las protestas eran castigadas con detenciones legítimas, es decir, si a las mujeres que protestan ahora se les ve como rebeldes, imagínense en ese siglo cuando las protestas eran consideradas legítimamente un acto en contra del gobierno, es decir, si te atrapaban, seguro irías un rato a la prisión. A menos que alguien pagara tu multa, claro. Los carteles expresaban consignas relacionadas a derechos relativos a la patria potestad de sus hijas e hijos, derecho al trabajo y salario justo, derecho a la educación y principalmente derecho al voto. De ahí surgió el grupo llamado sufragistas. Las acciones de protesta de las sufragistas se volvieron cada vez más espectaculares, como respuesta a la negativa a presentar peticiones al rey, derecho reconocido a sus súbditos. Algunas mujeres empezaron a romper a pedradas las ventanas de las propiedades de miembros del Parlamento. Finalmente, producto de las protestas, o de una de ellas, en que una mujer fue atropellada en 1913 bajo el caballo del rey cuando intentó colgarle una cinta sufragista durante el derbi de Epsom. 5 días después se concedió el voto. A mediados del siglo XX surgió la segunda ola del feminismo. Un aspecto central de su lucha fue el reconocimiento de la ciudadanía como un derecho fundamental y evolución de los derechos político-electorales, no solo a votar, sino también a tener la posibilidad de ocupar cargos públicos. Las mujeres salieron en esas épocas a las calles a quemar, rayar y protestar para que el Estado reconociera su derecho a votar. Previamente también se hicieron peticiones sin protestas ni daños a propiedades. Sin embargo, fue mediante la protesta que se asocian y desafían para conseguir el reconocimiento de sus derechos.
La tercera ola del feminismo, que empieza desde los 60, se caracterizó por posicionar en la esfera pública que lo personal es político. Una de las demandas centrales de este momento fue el derecho a decidir sobre la reproducción, la interrupción legal del embarazo y la píldora anticonceptiva. También se reconoce la diversidad de las mujeres y se integran las demandas de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, pobres, lesbianas y trans. Y sí, también tuvimos que protestar, rayar y quemar para ser escuchadas. Ninguno de los derechos de las mujeres nos ha sido otorgado con solo pedirlo. El movimiento histórico que vivimos por la defensa de los derechos humanos de las mujeres es reconocido como la cuarta ola del feminismo. Las principales consignas siguen siendo los derechos sexuales y el fin de la violencia feminicida, impunidad estatal y corrupción. Miles de mujeres en el mundo salimos a las calles nuevamente a exigir que nuestros derechos sean garantizados. Además de la pandemia por COVID-19, vivimos una pandemia mundial por violencia de género contra las mujeres. Las cifras de mujeres desaparecidas o víctimas de violencia feminicida son alarmantes. No existen feministas de antes, aquellas que la paciencia nunca se les acababa, aquellas que no salían a protestar por sus hijas desaparecidas o amigas levantadas. La exigencia de nuestros derechos no ha sido una tarea que los gobiernos patriarcales concedan a la primera. Hoy como antes, como siempre, seguiremos usando el espacio público para denunciar lo que sucede y exigir acciones para transformar esta realidad. Los monumentos se pintan y limpian en menos de 24 horas. Las vidas de las mujeres no vuelven nunca. La historia del feminismo bien aprendida nos enseña cómo la libertad de manifestarnos ha sido un factor real que ha impulsado resultados fácticos para el movimiento. No desdeñemos estas protestas con aseveraciones ignorantes. Hasta aquí la dejamos por hoy y nos vemos pronto, no sin antes hacerles un llamado a votar. Analicen su localidad o municipio, analicen las propuestas y voten por quien más les convenza, amigues. Pero ejerzan su derecho al voto, sobre todo si son mujeres. Hemos visto cuánto nos costó obtenerlo. Nos vemos. La correctora. Este es un material para educar en la igualdad. No pertenece a ningún partido político ni a fines electorales.